Gracias al grupo de alabanza, la verdad que padre que suena el grupo y es muy padre contar con un grupo de alabanza y la verdad que les agradezco ahí todo el trabajo que hacen. Es muy bonito y justo esta canción última va muy relacionada a lo que vamos a hablar hoy. Por ahí mandó un mensajito en la mañana al pastor, no sé si todos saben, pero tuvo dengue, le dio dengue esta semana, así que ahí se está recuperando para que oremos ahí por él, por su vida y si podemos mandarle ahí algún mensajito, escribirle para que pueda estar ahí recuperándose. Pues vamos a hablar de una parábola muy interesante que es la parábola de la oveja perdida. Y me gustaría empezar con una pequeña historia que ilustra un poquito esta historia. Había en una ocasión un reino que estaba siendo atacado por un pueblo, un reinado enemigo, y en esa lucha o en ese ataque, lamentablemente, este reino que estaba atacando al otro reino mata al rey y al hijo del rey en esa batalla. Y en medio de ese conflicto, de esa lucha, el nieto del rey, que era, digamos, el sucesor que seguía, porque había muerto el rey, el hijo del rey, y el nieto estaba resguardado en el palacio del rey, y la persona que estaba a cargo de él, la niñera, debido a este suceso, decide agarrar al niño y salir huyendo porque ella sabía que, aparte de que estaba siendo conquistado el reino, inmediatamente iban a ir por el niño porque iba a ser ahora sí que el siguiente rey, ¿no? Por herencia. Entonces, esta niñera, en el afán de salir huyendo hacia otro lugar, agarra al niño, sale corriendo, y en esa huida, lamentablemente, el niño se le sale de las manos, se le cae, y al caer se le quiebran sus dos piernas, y el niño queda discapacitado, ¿no? Queda lisiado. Esta niñera, aún así, con el niño lisiado, lo sigue cargando y lo lleva hacia una ciudad, donde en esa ciudad, particularmente en ese lugar, se escondían todas las personas que estaban refugiadas, que estaban ahora sí que despreciadas. Se la conocía como la ciudad del olvido, prácticamente. Una ciudad donde vivían prácticamente todas las personas que no tenían ningún tipo de esperanza. Y esta niñera considera que ese lugar era el sitio ideal para que este niño pudiera estar resguardado. Entonces, pasan los años, el niño ahí crece, se desarrolla, pasan muchos años, y el reinado recupera su lugar otra vez, un rey bueno toma posesión de ese reinado, y en medio de su reinado, este rey pregunta a un sirviente y le dice si había alguien de la casa del antiguo rey o de la familia del antiguo rey que todavía quedara vivo, porque él quería extender misericordias a esa persona. Entonces, la respuesta rápida quizá era no había nadie, porque nadie se acordaba de aquel niño, pero el sirviente se acordó y dijo, mira, realmente sí queda alguien, nada más que hay un pequeño detalle, esta persona no puede caminar, es lisiado, ni siquiera se puede arrastrar. Y el rey dice, no importa, tráiganlo. Y él dice, pero es que hay otro problema, no solamente está lisiado y ni siquiera se puede arrastrar, sino que se encuentra en un lugar que prácticamente nadie entra ahí porque es la ciudad del olvido. Y el rey dice, no me importa, quiero que vayas por él. Y el rey manda a su sirviente, el sirviente trae a este niño, a este niño que ya era un adulto, ¿no? Delante del rey, y se sienta delante del rey, y el rey le dice, a partir de hoy vas a regresar aquí a la casa del rey porque esta es tu casa, vas a comer en mi mesa, te vas a poner mis ropas, mis vestidos, y a partir de hoy todo lo que era tuyo, tu reino, tus tierras, tus posesiones, te las voy a regresar. Esta historia, si la conoces, no es una historia inventada, no es un cuento, está en la Biblia, es una historia real, es la historia de Mefiboset, una historia hermosa que nos habla acerca de la misericordia de Dios. Ese rey bueno es el rey David, el rey que murió en batalla, y su hijo son Saúl y Jonathan. Y este niño que después se convirtió en adulto fue Mefiboset, y creo que la historia de Mefiboset para mí es una historia que refleja claramente este pasaje de la oveja perdida, cómo ese pastor decide dejar lo que cantábamos recién, esas 99 ovejas, para ir en búsqueda de esa oveja perdida. Así que hoy vamos a hablar acerca de eso, y antes de comenzar me gustaría
hacer una pequeña oración. Así que si me acompañan, vamos a orar. Te damos gracias, Dios, en esta mañana. Gracias porque tu palabra nos habla, porque tu palabra nos enseña. Gracias, Señor, porque tú tienes cosas que decirnos y hoy te pido en esta hora que seas tú quien hable. Dios, yo no tengo nada para decir, pero tú sí tienes todo que decirnos, que enseñarnos, así que te pido que tú hables por medio de tu palabra y que tú nos enseñes por medio de esta historia de la oveja perdida, Señor. Lo ponemos en tus manos y te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Muy bien, si me acompañan en sus Biblias, vamos a leer el pasaje que está en Mateo capítulo 18, los versículos 10 al 14. Voy a leer yo el versículo 10, si quieren ustedes me ayudan en el versículo 11, todos juntos. Yo digo el versículo 12, ustedes el 13 y terminamos con el 14. ¿Va? Igual lo pueden leer de aquí para estar todos en la misma versión, porque luego son diferentes versiones. ¿Va? Voy a leer el 10, dice: miren que no desprecien a uno de estos pequeñitos, porque les digo que sus ángeles en los cielos contemplan siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. Versículo 11. ¿Qué les parece? Si un hombre tiene 100 ovejas y se extravía una de ellas, ¿no dejará las 99 en las colinas para ir en búsqueda de la extraviada? Y si sucede que la hayan encontrado, perfecto. Así también el Padre de ustedes que está en el cielo no quiere que se pierda ninguno de estos pequeños. Sí, y esta es la parábola, son 4 versículos, una parábola relativamente corta, y nos habla acerca justamente de esto que hablábamos recién, ¿no? de esa oveja o de ese pastor que va por esa oveja perdida. Como ya saben, estamos de alguna manera viendo diferentes secciones y en este mes de octubre continuamos con el tema de las parábolas. ¿Qué son las parábolas? Las parábolas son enseñanzas de Jesús, que Jesús utilizaba historias de la vida cotidiana del contexto de ese tiempo para enseñar verdades espirituales profundas. Y justamente esta parte de la oveja, del pastor, era algo con lo que ellos estaban totalmente relacionados. Entonces, siempre las parábolas tienen esa característica, que eran cosas simples de su uso cotidiano, que todos lo iban a captar rápido, pero detrás de esas cosas simples, Jesús enseñaba verdades muy profundas. Y esta es una de ellas. Y me gustaría ver un poquito primero el contexto de esta parábola. Algo que me encanta siempre de las enseñanzas de Jesús es que la mayoría de las enseñanzas, yo diría de las mejores enseñanzas de Jesús, vinieron a causa de a veces preguntas que la gente hacía o a veces en respuesta a acusaciones. O sea, de alguna manera como que los fariseos querían, por así decirlo, como menospreciarlo o menoscabarlo o hacerlo quedar en ridículo, y Jesús de ahí sacaba sus mejores enseñanzas y ¡pum!, los volteaba. Entonces, en esta ocasión pasó algo similar, o sea, estaban los recaudadores, dice aquí el versículo 1, todos los recaudadores de impuestos y los pecadores se acercaban para oír a Jesús, y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: este recibe a los pecadores y come con ellos. Entonces Jesús les dijo esta parábola, o sea, ellos decían: ¿cómo puede ser que que se dice maestro, que se dice ser un santo, por así decirlo, coma con pecadores y con recaudadores de impuestos? Y Jesús les responde con esta parábola. Y también aquí vemos en el versículo 10, y lo vemos también en unos versículos anteriores al capítulo, en el capítulo 18, que Jesús está hablando acerca de los niños. Si leemos el principio del capítulo 18, van a ver que viene ese famoso versículo donde Jesús le dice a sus discípulos que para poder entrar al reino de Dios había que ser como un niño, ¿sí? Entonces Jesús aquí une estos dos grupos interesantes, que por un lado son los niños, o sea, los pequeñitos, con las personas, por así decirlo, más vulnerables. Y es interesante también que en ese tiempo los niños no eran considerados muy relevantes o muy importantes para la sociedad, aunque suene duro, aunque suene drástico, así era, o sea, simplemente eran como medios ignorados, por así decirlo. No quiero decir que hoy suceda, pero creo que sí encontramos de alguna manera cierta
similitud con lo que pasa a veces hoy en día, ¿no? No sé si han visto la película de, ¿cómo se llama? La de que habla de la trata de niños. Sonidos de Libertad, ¿no? Sonidos de Libertad. O sea, ahí tú ves una realidad de cómo gente abusa, ¿no? De los niños. Entonces, de alguna manera aquí, el primer versículo de este pasaje nos hace una advertencia. Y fíjense la primera palabra que Jesús utiliza, que es miren. Y no, cuando dice miren, no nos está dando una sugerencia o no le está dando un consejo, les está dando una advertencia. Miren, dice, que no desprecien a uno de estos pequeñitos. Y volvemos a la explicación. Pequeñitos se refiere tanto a niños como a aquellas personas que eran marginadas o despreciadas, ¿sí? O rechazadas. Porque les digo que sus ángeles en los cielos contemplan siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos, ¿sí? Y aquí dice este pasaje que Dios tiene un cuidado especial sobre este tipo de personas. Aquí este pasaje se ha utilizado mucho para dar de alguna manera o para como apoyar la idea del famoso ángel de la guarda, ¿sí? O sea, mucha gente dice, es que acá dice que hay un ángel específicamente para cada persona. Bueno, en realidad no hay suficiente sustento bíblico en la Biblia para afirmar que hay específicamente un ángel cuidando a cada niño o a cada persona, pero lo que sí vemos claro es que definitivamente los ángeles sí están al cuidado de las personas. O sea, claro que Dios envía a sus ángeles a cuidar. Y particularmente este pasaje nos habla de que este grupo específico de las personas marginadas, rechazadas o más vulnerables, tienen un lugar especial en el corazón de Dios. Yo lo diría de esta manera, quizás suene feo, pero si yo pudiera decir, si Dios tiene una debilidad, y no me malinterprete cuando digo debilidad, sino si hay algo que conmueve el corazón de Dios, es justamente esas personas rechazadas, esas personas que son despreciadas. Si algún momento tú fuiste rechazado, tú fuiste menospreciado, tú fuiste quizá visto hacia abajo, te aseguro que Dios estuvo ahí contigo en ese momento, porque Él tiene una inclinación hacia ese tipo de personas. Él cuida especialmente de ese tipo de personas. Y me gustaría hacerles una pregunta que puede sonar muy obvia, pero me gustaría escuchar sus respuestas. ¿A qué vino Jesús a este mundo? Muy bien, tal cual. Me dijiste la respuesta. Ya. Te estudiaste la lección, tal cual. A venir a buscar y salvar lo que se había perdido. ¿Sí? Jesús hizo muchas cosas mientras estuvo en la tierra. O sea, sanó enfermos, le dio vista a ciegos, empezó ahora sí que a caminar el que no caminaba. O sea, hizo muchas cosas, formó sus 12 discípulos, muchas cosas. Pero en medio de todo eso tenía una misión muy clara y era justamente buscar y salvar lo que se había perdido. Y eso lo vemos en el versículo 11. ¿Sí? Si lo vemos en Lucas, el pasaje de Lucas dice buscar y salvar. Acá nada más dice salvar, pero es lo mismo. O sea, esa fue la misión principal. Y creo que nosotros, como creyentes, dice aquí, ¿no? Si esta fue la misión principal de Jesús cuando vino a la tierra, ¿tiene sentido que esta sea nuestra misión principal como seguidores de Jesús hoy en día? ¿Qué piensas? Sí, ¿verdad? Ahora, así como lo vemos en el ministerio de Jesús, quizá hoy en día no creo que ninguno de nosotros anda predicando en las ciudades y viajando con 12 discípulos, pero sí que estamos involucrados en diferentes cosas. Algunas cosas quizá que tienen que ver con cosas, por así decirlo, eclesiásticas, y otras cosas que simplemente son trabajo cotidiano, como a lo que te dediques, ¿no? En mi caso, que tengo una inmobiliaria, o sea, vender casas, los que son doctores, los que son de todo tipo de profesión y de un montón de actividades que hacemos en nuestro día a día, los que son papás, crean a sus hijos, etcétera, etcétera. Y en medio de todas esas actividades, creo que es común que de repente nos perdamos de cuál es nuestra misión principal, ¿sí? Porque a veces la vida te va de alguna manera pidiendo respuesta ante todas las responsabilidades que tenemos. Y no quiere decir que cumplir con estas responsabilidades esté incorrecto. Todo lo contrario, es 100% correcto y es necesario de hacerlo. Pero creo que algo que en este pasaje yo puedo ver y que Dios me hablaba y creo que es algo que Dios nos quiere hablar a todos es
no olvides cuál es tu misión principal en este mundo. O sea, en el momento que perteneces a la familia de Dios, que fuiste salvo, inmediatamente se te asignó una chamba, por así decirlo, ¿no? O sea, no hay de otra. O sea, inmediatamente fuiste salvo, ahora tienes una misión, ¿sí? O sea, ya tú volviste al redil, ahora tienes una misión. ¿Cuál es? Ir por los demás. Así es sencillo. O sea, en medio de todo lo que hacemos, no se nos tiene que olvidar que esa es nuestra misión principal. O sea, es esa única cosa que necesitamos recordar todos los días, que tenemos que ir en búsqueda de esas ovejas perdidas, ¿no? Y el versículo 12 dice, ya hablando de este pastor, dice, ¿qué les parece si un hombre tiene 100 ovejas y se extravía una de ellas? ¿No dejará las 99 en las colinas para ir en búsqueda de la extraviada? Y a mí me llama la atención varias cosas de este versículo. Lo primero es que este pastor conocía a cada una de las 100 ovejas, ¿sí? O sea, este pastor sabía el nombre de cada una de sus 100 ovejas. O sea, no es como que eran un número, no, él las conocía exactamente. Estoy seguro que este pastor, cuando contó 99 y esa que le faltaba, sabía quién era. Sí, no es como que dijo, me falta una nada más, no dijo, me falta Marta o la que sea, ¿sí? Pero sabía qué oveja le faltaba, estoy seguro de eso, ¿sí? Y fíjate que si lo vemos desde un punto de vista estadístico, lo que hizo es ridículo, ¿sí? Porque tenía 99, o sea, tenía 100 ovejas, 99 estaban con él y una se le perdió. O sea, si hablamos de, por así decirlo, margen de pérdida, es un margen totalmente negociable. Si haces un negocio y tienes un 99% de ganancia, no te vas a preocupar por un 1% de pérdida. Pero el pastor no la veía como un número, la veía como una oveja, la veía por su nombre. Y eso yo creo que marca una gran diferencia en la sociedad que hoy vivimos. Hoy vivimos en una sociedad que se rige por números. Lamentablemente, valemos de acuerdo al número que tenemos. Y te puedo dar muchos ejemplos. Vales para muchas personas de acuerdo a cuántos ceros tienes en tu cuenta bancaria. Vales para otro grupo de personas de acuerdo a cuántos números de seguidores tienes en tus redes sociales. Vales de acuerdo a cuántos amigos te escriben el día de tu cumpleaños en Facebook, ¿sí? Y andamos constantemente perseguidos por números y pareciera que eso es lo que nos da valor, ¿sí? Pero aquí yo veo algo, veo a un pastor que no nos ve como un número, sino nos ve como una persona, como alguien importante, como alguien valioso. El otro día hablábamos con Maggie acerca de unas cosas que tienen que ver con esto, y yo le decía, la verdad es que cuando voy a Dios, cuando vuelvo a leer la Biblia y me encuentro con Él, es como que mi autoestima, o sea, y le digo, no quiero sonar como mal, pero mi autoestima se dispara, pero no en el sentido de, le digo, no es que no quiero promover el positivismo cristiano, porque muchas veces como que caemos en somos los mejores del mundo y los demás son, no. Pero la realidad es que la Biblia es clara en cuanto a todo lo que somos en Cristo. Soy amado, soy escogido, soy valioso, soy perdonado. O sea, Dios me ve como alguien importante y Él decide dejar las 99 ovejas para ir por mí. Eso es una realidad bíblica. No te estoy vendiendo el Evangelio de la prosperidad. Eso lo vemos en la Biblia. Y creo que como creyentes debemos tener siempre eso presente, que somos valiosos para Dios, que Dios está dispuesto a dejar a 99 ovejas para ir por nosotros, ¿sí? Y si hay algo que yo tengo claro en mi vida, y lo he visto no solamente desde que me convertí a Dios, sino en todo mi proceso de vida cristiana, es que ese pastor va continuamente a buscarme, ¿sí? Si hoy yo puedo estar aquí es porque ese pastor no se cansa de traerme cada vez que me alejo. O sea, realmente es Él quien me trae, siempre. Yo me alejo y Él me trae de regreso. Siempre es Él buscándome, no se cansa de buscarme y Él te busca continuamente. Entonces, si te fijas, como dice aquí, no es que Él despreciaba las 99, porque también creo que no tenemos que caer en ese punto. No es que Él dijo, estas 99 no sirven para nada, ahora voy por la perdida. No, eran importantes. Pero ¿qué pasa? Esas 99 estaban seguras. En ese momento era más importante que Él se enfocara en buscar esa perdida. Él dejó a las 99 en un lugar seguro, seguramente se aseguró de que
no se escapara ninguna, las dejó bien resguardadas y fue en búsqueda de esa oveja perdida. Y obviamente para poder hacerlo tuvo que ser intencional en esa búsqueda. Y hay algunas cosas que me gustaría que me ayuden a recapitular acerca de este tema del pastor con sus ovejas. Le voy a pedir si alguien me ayuda a leer. ¿Se alcanza a ver? Está medio rarito, pero a ver si alcanza a ver. ¿Quién me quiere ayudar a leer, porfa, lo que viene aquí en la parte de arriba? Y otra persona que lea esto. Esto de aquí arriba. En los tiempos bíblicos, el interés principal de un pastor era el bienestar de su rebaño. Su responsabilidad principal era proveer agua y comida a sus ovejas, además de cuidarlas de los predadores. Hablando de esta relación, Jesús dice en las Escrituras: yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Juan 10:11. ¿Sigo? Sí. La manera en que los pastores cuidaban de sus ovejas. Ok, y el siguiente que me ayuda, este está aquí. Callado del pastor. Le daba apoyo físico durante las vigilias largas. La parte recta era usada para dirigir a las ovejas en la dirección correcta cuando pasaban por corrientes o pastizales. La horquilla era usada para rescatar a las ovejas errantes. Perfecto. Este es el callado del pastor. Y también esto, por favor, ¿quién me ayuda a leer este de acá arriba? Por la noche, las ovejas eran puestas en lugares enclaustrados, a menudo eran parte de las cuerdas existentes. El pastor contaba cada animal al pasar por debajo de su vara hacia el rebaño. El pastor se recostaba en la apertura para convertirse en la puerta que mantenía las ovejas seguras por dentro, mientras que mantenía afuera a los predadores y ladrones. Esto de aquí, déjenme mover porque voy a tapar. La vara del pastor era labrada para caber dentro de la mano del pastor como extensión de su brazo, un arma de defensa para disciplinar a las ovejas errantes, para dividir la lana durante exámenes de insectos y enfermedades. ¿Y este último? El buen pastor podía reconocer cada una de sus ovejas y llamarlas por su nombre. Las ovejas, por su parte, reconocían la voz de su propio pastor. Ok, gracias. Es muy interesante todo este tema de las ovejas y su pastor. Me gustaría preguntarte, ¿qué te llama la atención de la relación del pastor con sus ovejas? ¿Qué le llama de todo esto que vimos? A pesar de ser muy parecidas, A pesar de ser muy parecidas, reconoce, sí, buen punto, sí, cierto. Sí, definitivamente. Es que son totalmente protegidas por su pastor. Incluso una vez, no sé si sea verdad, escuché, por aquello de nuestras tribulaciones como cristianos, que cuando una oveja se va y tiene que ir por ella y se va, y la oveja Lupe siempre se le pierde, llega un punto donde el pastor le rompe una pata. Porque si le rompe la pata, ya no se va a poder no se va a perder tantas veces. Entonces se queda cojita, pues, pero es como parte de, es que ya aquí. Sí. Yo creo que sí, no sé si es verdad, pero yo sí me identifico, o sea, yo creo que Dios más de una vez me tuvo que romper la pata para volverme, sí, 100%. ¿Qué más? ¿Qué te llama la atención? Pues un sentido de conexión y relación más que de posesión material, ¿no? Rebaño, 100%. Que son números económicamente, pero me llama la atención esa relación entre el animalito y... Sí, 100%, una relación. Sí, totalmente. Y lo de que conocen a su pastor es totalmente, eso sí es totalmente cierto. Sí. Si hay un video por ahí que varias personas les gritan a las ovejas como les grita el pastor, y están comiendo moscas y el pastor grita y todas como de mande. Sí, no, increíble. Conocimos no sé si es el mejor ejemplo, pero conocimos un lugar ahí en la primavera que no son ovejas, son burros, pero es impresionante. Ni siquiera tiene que estar cerca el dueño, o sea, el dueño nomás baja de su casa lejísimos, incluso cuando va llegando el carro y los burros todos empiezan, pero una cosa impresionante, o sea, los perros también. Los perros llegas a algún viaje y notas la emoción. Sí. También me pasa que el que trabaja en la casa siempre saca a pasear al perro, es lo primero que hace en la mañana. Y no han ni llegado, no han ni abierto la puerta y el perro ya está en la ventana llorando. Ya quiere que la saquen, sí, claro. Sí, claro. 100%, muy bien. Pues sí, eso es, digo, son muchas cosas
creo que ejemplifican cómo es nuestra relación con Dios, ¿no? Mencionaba Mike algo que a mí me da mucha atención, ¿no? El tema de la relación, creo que ese es el punto clave de todo esto, ¿no? La relación del pastor, él tiene una relación con sus ovejas, no es un tema de posesión nada más, ¿no? De hagan lo que yo les digo, no, o sea, realmente hay una relación, una conexión entre el pastor y sus ovejas, ¿no? Y esa misma conexión es la que Dios tiene con cada uno de sus hijos. Dice el versículo 13, y si llega a encontrarla, les aseguro que se pondrá más feliz por esa sola oveja que por las 99 que no se extraviaron. ¿Sí? Y aquí me llama la atención, lo primero es que no todas las ovejas son encontradas, pero eso no modifica la misión. Si te fijas, dice, y si llega a encontrarla, o sea, no dice que necesariamente la va a encontrar. Puede ser que salga en búsqueda de esa oveja perdida y lamentablemente no la encuentre. ¿Por qué? Porque puede ser que se extravió, se cayó. Acuérdense que fuera del redil pues había depredadores, había colinas, o sea, una oveja era un animal, por decirlo de una manera, torpe, o sea, es la realidad, es un animal bastante torpe que necesitaba necesariamente de la guía de su pastor. De hecho, el tema de la trasquilada que le hacen es algo que necesitan para poder subsistir. Si no son trasquiladas, prácticamente se mueren, ¿no? Entonces, había una dependencia total de la oveja de su pastor. Entonces, aquí yo creo que el punto es, a pesar de que no todas quizá van a ser rescatadas, la misión no se modifica. Y creo que esto tiene mucha aplicación si lo vemos desde el punto de vista de las personas a las que nosotros les hablamos de Dios, ¿sí? Yo sé que todos hemos pasado quizá sobre todo en nuestro contexto cercano, que siempre dicen que no hay profeta en su propia tierra, y la verdad es que sí creo que es muy real eso, porque si hay alguien a quien nos cuesta alcanzar en muchas ocasiones es a la misma gente de nuestra familia o la gente cercana, ¿no? Y yo creo que todos hemos llegado a un punto de como desesperanza, desánimo, desesperación, de que les has hablado, les has compartido y no pasa nada, ¿no? Y muchas veces eso nos hace pensar que la misión de compartir de ese Dios como que, bueno, ya no es necesario. Y la realidad es que no, la misión no cambia. Sí va a haber ovejas que no van a regresar, pero va a haber ovejas que sí. Entonces, no tenemos que desanimarnos, por así decirlo, por aquellas que no regresan, porque va a haber quien sí lo haga, ¿no? Y quién necesita que vayamos por ella, ¿no? Y creo que hay dos tipos de ovejas perdidas, por decirlo de una manera. Creo que hay personas que en algún momento en algún momento no, más bien, tuvieron un encuentro con Cristo real, 100% real, y por alguna razón se apartaron, ¿sí? Los famosos apartados, que a mí no me gusta llamarlo así, pero bueno, así se los conoce, ¿no? Es que esta persona está apartada. O sea, es creyente, la persona conoció el Evangelio, conoció a Cristo, pero lamentablemente hubo una situación que no pudo superar y se apartó, ¿sí? Y muchas veces a ese grupo los vemos como con cierto recelo, y la realidad es que creo que el primer punto es entender que hay que verlos como este pastor ve a esa oveja perdida, como alguien que quizá tú puedes decir, bueno, es que la persona no pudo entender. Yo me acuerdo, y Mari se va a acordar seguramente, de una chica que iba con nosotros a la otra iglesia, y esta chica tuvo una situación muy fuerte. Su hermano le explotó el boiler en la casa, y falleció, si no me equivoco, él y su niña, ¿verdad? Ok, sí, salvó, pero falleció su hermano, ¿verdad? Fue quien falleció. Entonces, esa chica estaba recién convertida, estaba, o sea, muy animada en su vida cristiana, pero esta situación la partió al medio. Y lamentablemente, ella se apartó de Dios, ¿no? Y yo digo, bueno, o sea, quizá uno puede decir, bueno, es que son cosas que pasan en la vida cristiana y tendría que haber entendido. Sí, pero la verdad es que también, si te pones a pensar, no es fácil vivir eso, y más cuando quizás estás empezando en tu vida cristiana, estás empezando, bueno, ya me convertí a Dios, ahora estoy haciendo las cosas bien, empiezo a hacer las cosas bien y ¡pum! Me pasa esto y dices, ¿qué onda? No, o sea, me iba mejor antes. Entonces, lamentablemente, hay personas que están en esa condición. Y hay otras personas, que serían el segundo grupo que yo considero ovejas perdidas, que es simplemente gente que nunca conoció a Dios. Pero, sin embargo, aquí es claro que Dios las considera ovejas. No estoy diciendo, como dicen por ahí, que todos somos hijos de Dios, no. Pero sí
que es claro aquí que Dios le llama ovejas, aún a aquellas personas que todavía no conocen a Dios, ¿sí? Entonces, dice que el pastor ama a todas por igual, pero hay un gozo especial por el regreso de la oveja que se perdió. Yo no sé si te ha pasado, pero estoy seguro que en alguna vez habrás perdido algo, o habrás más bien pensado que perdiste algo, por ejemplo, con el celular. No sé si alguna vez les pasó que por ahí de repente pensabas que perdiste el celular y lo estabas buscando desesperado por todos lados. En el momento que lo encuentras, ¿cómo te sientes? Aliviado. Aliviado, ¿verdad? Fíjate que en Argentina hay una costumbre muy curiosa que yo creo que es muy buena. La hemos hablado con Mike, que estaría muy padre que lo repliquen aquí. Se da sobre todo en las playas. Cuando tú vas a la playa, como hay mucha gente, si un niño se pierde en la playa, la gente empieza a aplaudir. Todo el mundo empieza a aplaudir. O sea, haz de cuenta que vemos un niño que está solo, lo cargo en mis brazos y todos empezamos a aplaudir. O sea, si yo veo a alguien que está aplaudiendo, yo sé que tengo que aplaudir, porque hay un niño perdido. Entonces todos empiezan a aplaudir e inmediatamente, si hay una familia que no encuentra a su niño, ya sabe que alguien lo encontró. O sea, es una costumbre muy, muy curiosa, muy particular de allá, pero es muy buena. A mí me tocó de chiquito una vez, lamentablemente, vivir esta situación. No fui yo, fue mi hermano que se perdió, pero yo me acuerdo la expresión de mi mamá, una cuando se perdió mi hermano y otra cuando regresó. O sea, y no es que los otros hermanos nos sentimos como menos amados en ese momento, pero estoy seguro que en ese momento le volvió el alma al cuerpo a mi mamá y sintió un amor muy particular en ese momento por mi hermano, porque estaba perdido y lo encontró. Y creo que ese es lo que trata de aquí de reflejarnos este pasaje, ¿sí? No se trata de que Dios ama más a esa oveja perdida, sino que en ese momento Dios se conmueve por esa oveja que está regresando y de esa manera debería ser nuestro corazón hacia ese tipo de personas que están apartadas, que están perdidas, pero que son encontradas. El último versículo, el versículo 14 dice: así también el Padre de ustedes, que está en el cielo, no quiere que se pierda ninguno de estos pequeños, ¿sí? No me voy a meter aquí en temas de si Dios murió por los escogidos y si murió por todos. Lo que sí es claro, que en el corazón de Dios está el deseo de que todos se salven. O sea, eso es claro en la Biblia y la Biblia lo menciona. O sea, Dios desea que todos se salven. Ese es su corazón. Lamentablemente sabemos que no va a ser así. Sabemos que hay personas que no van a ser salvas, pero el deseo del corazón de Dios es que ninguno se pierda, ¿sí? Dios murió o su deseo es que todos le conozcan a Él. Dice, si la voluntad del Padre es que ninguno se pierda, entonces nosotros, como creyentes, estamos llamados a participar en la obra de rescatar, proteger y cuidar a aquellos que están espiritualmente vulnerables o alejados. Y yo quisiera, ya para cerrar el estudio del día de hoy, desafiarte y desafiarme a que pienses en aquella persona. Yo sé que cuando hablamos de 100 ovejas, como que parece mucho, pero aquí, si te fijas, el pastor va por una, ¿sí? Y estoy seguro que seguramente en la dinámica va a volver a contar después de que recuperó esta y ahora resulta que en lugar de 99 hay 98 y ahora tiene que ir por 2. Y así seguramente pasa seguido. Ahora, quiero que pienses en una persona, no en 20, no en 30, no en 40, en una persona. En una persona que está en tu contexto, en tu trabajo, en tu familia, Dios te va a traer a alguien en este momento a la mente y quiero que la pongas en este momento en tu mente. Y si no la tienes, quiero invitarnos a orar unos minutos simplemente para que Dios nos traiga en mente a esa persona. Así que le voy a pedir, si pueden cerrar sus ojos, vamos a orar. Y te voy a acompañar y a guiar en esta oración simplemente para que le pidamos a Dios que nos traiga el nombre de una persona. No le pidas 3, no le pidas 4, no le pidas 5. Una persona. Hay alguien que Dios está queriendo alcanzar. Hay alguien que Dios está queriendo traer de vuelta al redil. Y Dios te quiere usar como usó a ese sirviente de David para ir en búsqueda de Mefiboset. El sirviente de David tuvo que ir a esa tierra perdida para ir en búsqueda de él. Y Dios te quiere usar a ti
para alcanzar a esa persona. Hay una persona. Pídele a Dios que te traiga el nombre a tu mente de esa persona. Padre, tú eres un pastor de ovejas perdidas y sé que es tu deseo y es tu intención llevarnos a eso, Padre. Somos tus seguidores y lo que conmueve tu corazón conmueve el nuestro y queremos pedirte en esta tarde que tú inclines nuestro corazón hacia esas ovejas perdidas, Dios. Tú tienes una inclinación especial para aquellas personas que no te conocen, que no tienen una relación contigo, que no disfrutan todavía del privilegio de la salvación. Y te pido que traigas nuestro corazón hacia ellas. Te pido que traigas hoy el nombre de cada persona a este lugar y la ponemos en tus manos, Dios. Úsanos para alcanzar a esa persona, a esa oveja que te necesita en su vida, Dios. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. ¿Alguien quisiera compartir? Digo, no lo tienes que hacer, puedes compartir. No tienes que decir su nombre, si lo quieres decir adelante. Pero alguien quisiera compartir qué persona Dios te trajo a la mente, a tu corazón. Yo tengo varios en mi lista. Éramos líderes de ministerio en una de las bíblicas y ahorita la mayoría andan Perdidos. exacto. Y creo que hay buenos líderes desperdiciando su talento en el mundo. Entonces, justo le venía contando a Víctor de uno de ellos. Tan mala onda de educo a mis hijos en casa, no nos congregamos, y con una idea. Es que todas las organizaciones son nicolaitas. No puedes decir que todas las organizaciones son nicolaitas, ni al caso. Seguramente habrá algunas que sí, pero entonces, y digo, su niña está chiquita, es el que más me preocupa. Siempre fue como muy debilón y creo que ahí hubo una mala guía por parte de los líderes también. Entonces, pues tiene una familia y me preocupa, digo, híjole, su niña tiene como 7 años y no va a la escuela, no convive con niños, no. Tarde o temprano esa niña va a salir al mundo y se la va a comer. Entonces, pues son varios, pero en especial él se llama Jorge Íñiguez, por si nos ayudan a hablar por él. Claro. Por favor. Claro, gracias por compartir. ¿Alguien más quiere compartir? ¿Quién te trajo Dios a la mente? Bueno, a mí Dios me trajo, no voy a decir su nombre, pero un compañero de trabajo que hace ya algún tiempo Dios me dijo, es por ahí, ¿no? O sea, y ha sido como muy claro, ¿no? O sea, y de repente yo soy como esa oveja que mejor no, o sea, escoge a otro, ¿no? Y Dios me dice, no, tú, quiero que tú vayas por él, o sea, quiero que vayas, quiero que vayas por él, ¿no? Y Dios me ha dado oportunidades para poder compartir y la verdad que ha sido padre y bueno, ahí les pido también que oren por esa persona. ¿Alguien más quiere compartir, si no para avanzar? Adelante. Pues en San Lorenzo tengo a muchas personas, ¿verdad? Algunas que desde luego están poniendo obstáculos ahí en la iglesia, ¿verdad? Pues, son vecinos, familiares que tengo mucho tiempo orando por ellos, pero especialmente por una persona que pues se ha interpuesto en eso y que estoy orando por ella. Claro. Gracias por compartir. Muy bien. Pues bueno, ya para terminar, algunas recomendaciones que considero que son prácticas para poder compartir con estas personas. Algo importante es que sabemos que necesitamos hablar del Evangelio con la gente. Eso lo tenemos claro y lo sabemos como creyentes, pero creo que lamentablemente muchas veces
reducimos nuestra relación con las personas a te predico, si dices que no, te descarto y me voy con el que sigue. Y creo que hay una relación que se puede dar. Yo estoy convencido, estoy seguro que muchos de los seguidores de Jesús se convirtieron en el proceso. O sea, creo que mucha gente empezó a seguir a Jesús por el show, por los milagros, porque les daba de comer. Y en el proceso y en el inter, incluso quizá algunos, hasta después de que Jesús se fue, realmente llegó a entender al 100%. Entonces, a lo que voy con esto es que muchas veces no quiere decir que porque le predicaste a una persona y te dijo que no o rechazó, ya no tienes nada que hacer con esa persona. No, hay muchas cosas que podemos hacer. Por ejemplo, orar por esa persona regularmente creo que es una de las cosas básicas, fundamentales, que muchas veces, la verdad, se me olvida, no lo hago y creo que es importante hacerlo. Restablecer la relación si es que quizá no hay una relación actual y aquí puede ser de una relación rota, que hoy esté rota con esa persona, o puede ser simplemente que hoy no tienes relación y que quizá puedes buscar algo para empezar a relacionarte con esa persona, para empezar a compartir. ¿Sí? Escuchar a esta persona sin juzgar. Seguramente es una persona que hoy por hoy su condición de vida, de familia, de forma de vivir no sea la más correcta. Y si nosotros vamos con un caño a decirle todo lo que está haciendo mal, pues definitivamente lo vamos a cerrar, ¿no? Seguramente es una persona que no está viviendo bien, pero creo que un punto es escucharlo sin juzgar, ¿no? Mostrarles el amor de Cristo con acciones. ¿De qué manera pedirle a Dios que te muestre de qué manera puedes mostrarle su amor así como Dios te lo muestra a ti, ¿sí? Con acciones prácticas? Invitarlo a algún evento puede ser una recomendación, quizá alguna, ya sea que la iglesia, a veces hay cosas que hay gente que por ahí no va a venir a la iglesia, pero quizá algún evento que quizá no sea necesariamente cristiano, pero que te permita relacionarte más con esa persona. Compartir tu testimonio, tu vida, o sea, tu historia con Dios, eso muchas veces también le anima a las personas. Ser paciente y constante creo que es algo que muchas veces nos cuesta. Y finalmente, cuando hay oportunidad, claro que compartir el Evangelio, ¿no? Eso es lo básico. Pero hay muchas cosas que podemos hacer por las personas, ¿no? No tenemos que cerrar nada más a compartirle, ¿no? Porque muchas veces realmente la gente en ese momento quizá todavía no está lista, no está preparada. Entonces no debemos, por decir, si tú le hablas a esa persona o tratas de acercarla a Dios o a que crea en la palabra, si te dice no es decir, entonces ya ahí lo dejo y que siga con su vida. O sea, la recomendación es poco a poco, Sí. ser tolerante, ser paciente. 100%. Yo creo que si a mí me hubiesen aplicado esa, yo hoy no estaría aquí. O sea, realmente yo creo que si estoy aquí es porque hubo personas que me mostraron el amor de Dios de muchas maneras, no me juzgaron. El otro día hablaba con una persona y yo le decía, y esto lo digo y no es fácil decirlo, pero es real, o sea, la única diferencia entre un creyente y un no creyente es que, o sea, nosotros lo único que tenemos es que Dios vive en nosotros y por eso podemos vivir de otra manera. Entonces, cuando vemos al no creyente y vemos todas sus fallas, muchas veces tendemos a juzgarlo. Lo único que hace diferente a él es que él no tiene a Cristo. O sea, realmente no hay nada malo fuera de eso. ¿Sí me explico? Porque todo lo que, o sea, en el sentido de que todo lo que está haciendo él, claro que está mal. Pero si él tuviera a Dios sería diferente. Entonces creo que eso nos tiene que llevar a verlos con compasión y no juzgarlos, porque es como querer pedirle a un árbol de peras que dé manzanas, no puede. O sea, no es que no quiera, no puede. Entonces creo que ese es el punto. Pero yo sí, si me pides a mí la recomendación, yo diría seguir, o sea, relacionarte con esa persona, mostrándole amor, mostrándole compasión, buscando oportunidades para ayudarla y yo creo que con el tiempo, sobre todo creo que con nuestro contexto familiar es donde más lo podemos reflejar, o sea, sí, 100%. Sí, porque si no es como que todo el tiempo estamos queriendo meterles el evangelio a la fuerza y no funciona. Entonces, pues bueno, quisiera nada más terminar con un pequeño video justamente de una canción que habla de la historia de Mefiboset, que a mí yo creo que es de mis canciones favoritas. Y ahorita ya les doy tiempo para que me puedan compartir qué se llevan de este estudio. Así que la voy a poner. Creo que sí hay sonido, ¿sí, no? A ver. Si pudiera encontrar una clave para tener compasión por las ovejas perdidas es
recordar que nosotros éramos una oveja perdida. O sea, pienso en David y digo, pues es el mejor ejemplo, ¿no? O sea, David fue escogido de todas las probabilidades, el menos probable era David para ser rey, y Dios dijo, él quiero que sea el rey. Y David, a pesar de que era rey, nunca olvidó de dónde Dios lo había sacado, y por eso pudo extender misericordia. Creo que si hoy quisiera que nos llevemos algo es eso, recordar que si hoy estamos aquí es porque Dios un día fue por nosotros, envió a alguien por nosotros, y Dios desea que vayamos también por otras personas. ¿Qué aprendimos hoy? ¿Qué te llevas de este estudio? Pues yo que me recordé un pasaje en Habacuc, donde dice que Habacuc dice, Señor, sé de tu fama de hace mucho tiempo. Dice, vuelve a repetir hoy. No me acuerdo exactamente qué pasaje es, pero como en una oración dice, me acuerdo de tu fama. Y pues que realmente Dios nos dé ese sentir por los perdidos. Que si en algún momento tuvimos un avivamiento, los buscamos, los traíamos, que nuevamente vayamos a ellos y que Dios nos permita recordar los buenos tiempos. Sí, 100%. Dijiste algo clave y es vayamos a ellos, ¿no? Porque esa es la clave. O sea, realmente no podemos ir si no vamos. Esa es nuestra misión. Y entender que la obra la hace Dios. Nuestro trabajo es ir. Y Él hace la obra, sí. ¿Qué más? ¿Qué más quiere compartir? Pues sí, conforme a lo que comentan, que nos dejemos, que permitamos que seamos el instrumento, ser usados por Dios para ser el instrumento, para que alguien vuelva y sea restaurado, en el caso de que sea alguien alejado, y que si es alguien nuevo, pues también seamos parte de su proceso de crecimiento. Sí, 100%. Gracias. ¿Qué más? Pues que tenemos pues primero lo que Dios hizo por nosotros, ¿no? O sea, vernos en ese lugar, y se me viene también un pasaje de la mente que tampoco me acuerdo dónde está. Dice que Jesús tiene este ministerio de la reconciliación y también nos ha sido dado a nosotros, ¿no? Pensando en este tema de relación, o sea, las relaciones se dañan, se fracturan, pero se pueden reconciliar, se pueden restaurar. Y pensar en esa parte de relación me ayuda mucho a decir, bueno, hay una relación rota, hay una persona con Dios y tengo esa posibilidad de reconectar, ¿no? En el medio en el que esté, a veces también no tener un estereotipo de que tal o cual persona tiene las características de una persona apartada o perdida. Puede ser alguien que parece que está súper bien, que lo tiene todo y que esté necesitando pues a Dios, ¿no? Entonces, yo creo que sí, eso es importante, también tenerlo presente. No puede ser en cualquier sector y que haya esa necesidad de Dios y ese privilegio de tener esta parte de ser reconciliadores al igual que Jesús. 100%. Gracias. Compartir. Ya lo encontré. Se llama Habacuc 3:2. Dice, he oído todo acerca de ti, Señor. Estoy maravillado por tus hechos asombrosos. En este momento de profunda necesidad, ayúdanos otra vez como lo hiciste en el pasado y en tu enojo recuerda tu misericordia. Gracias. ¿Alguien más? Si no, pues vamos a orar para finalizar. Te damos gracias, Dios, en esta tarde. Gracias porque tú hablas por medio de tu palabra. Sé que tú has hablado hoy, Dios, porque tú me hablaste por medio de este pasaje, porque sé que esto es lo que tú deseas para nosotros como tus hijos, que podamos tener un corazón como el tuyo, que podamos amar y ver a las personas con la compasión que tú las ves. Señor, quita de nosotros cualquier orgullo, cualquier sentimiento de superioridad. Señor, ayúdanos a recordar que nosotros no deberíamos estar aquí, no tenemos nada que esté en nosotros que podamos decir que nos hace merecedores de esto, más que tu pura gracia, Señor, que un día decidiste extenderla a nosotros. Así que te pido que tú puedas y permitas que esa misma gracia fluya a través de nosotros para otras personas, Señor, para aquellas personas que no te conocen,
Te pido que tú nos lleves a ellos, Señor, para que puedan conocerte y puedan experimentar lo maravilloso de tener una relación contigo, y para aquellas personas, Señor, que están alejadas, que te conocen, pero que quizá alguna situación las alejó, te pido que también nos des un corazón como ese pastor que va tras esas ovejas, Señor, y que podamos ir en búsqueda de ellas, Señor. Así que ponemos eso en tus manos. Te pido por cada una de las personas que tú trajiste a nuestra mente, Dios, para que tú obres en su corazón, Señor, y puedas encontrarte con ellos, Señor. Ayúdanos a entender que no somos llamados a inscribir personas en una iglesia, somos llamados a compartir de ti, Señor, con las personas. Y tú los vas a guiar en el resto, en la iglesia y en todo lo que viene después, Señor, pero ayúdanos a entender que somos llamados a compartir de ti, de tu evangelio, de ti, Jesús. Así que ponemos esto en tus manos y te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Muchas gracias.